Bienvenidos a Algoritmo Humano. Este es el primer episodio oficial de esta primera temporada que se llama Inteligencia Artificial, Negocios y Marketing. Aquí vamos a estar con Andrés García, mi compañero en este momento, y vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial influye en los negocios directamente. ¿Qué opinas tú, Andrés, sobre todo este boom de la automatización, que como bien sabemos es parte de nuestro día a día, es parte del marketing digital, está imbuido ahí? Las automatizaciones ahorita creen que es el santo grial de todos los problemas a nivel de negocios. Y entonces, ¿cómo lo vemos eso? ¿Cómo lo manejamos a nivel de negocios y de marketing? Bueno, es importante hacer una aclaratoria. Las inteligencias artificiales siempre han convivido con nosotros. Ok. El tema es que son todavía inteligencias artificiales estrechas. Por eso es que se le llama inteligencias artificiales generativas. Con respecto a las automatizaciones y los agentes, hay todo un debate porque no se tiene un concepto real de que es un agente de IA. Pero digamos que el consenso mayoritario es que el agente o la IA agéntica es aquella que puede hacer una actividad o ejecutar una acción específica. Por ejemplo, ejecutar una llamada a un momento específico del día. Y además de esa llamada, que analice el feedback que le da el cliente. Entonces, hablando un poco de eso para entrar en debate, el tema con las automatizaciones, con la isla y los negocios es muy amplio. Lo importante aquí es hacer una pesquisa, ver específicamente con qué datos fueron entrenados esos modelos de lenguaje, si conocen tu contexto y, bueno, muchísimas otras cosas. Entre ellas es saber qué automatizaciones son las que verdaderamente puedes aprovechar. Porque aquí creo que entramos en un tema interesante y es que con la inteligencia artificial creemos que absolutamente todo se puede automatizar o sistematizar. Y no es del todo así. O sea, tenemos que conocer primero la base del negocio para saber qué es lo automatizable y qué es lo que se puede humanizar, digamos, o trabajar desde el punto de vista humano y creativo. Eso pasa mucho más dentro del marketing digital. Bueno, digo que en los negocios en general, pero cuando vamos a hablar de marketing, casi todas las personas últimamente que quieren hablar en este tema de automatización es que todo se tenga que automatizar, chatbots, todo lo que tiene que ver con agentes. Y creo que hay un momento, o sea, hay un punto donde uno tiene que saber diferenciar lo que es los chatbots y lo que es los agentes y saber en qué punto del sistema de marketing es lo que se debería automatizar como tal. Claro, uno de los puntos en cuanto a los negocios, a la toma de decisiones de los mismos y Ujú. estos modelos de lenguaje y el marketing, porque vamos a ir como que delimitando, ¿no? Sí, sí. Está en eso que dices, es decir, se pueden automatizar, pero no todo, porque por ejemplo, imagínate una empresa que vive de la atención al cliente y tú automatizas la atención al cliente. Está comprobado que los agentes se equivocan el 50% de las veces si no son bien supervisados. Y lo segundo es que muchas veces las personas quieren hablar con otras personas o con otros seres humanos. Exactamente. Entonces, esto genera que puede ser algo contraproducente un agente o, digamos, algo abocado específicamente a atender al cliente si tu empresa tiene por naturaleza o ese es como que su punto principal. ¿Por qué? Porque, bueno, el lenguaje suele ser muy homogéneo. Ah, El, sí. el problema de la tokenización en la cantidad de tokens, que, bueno, es Ah, todo un dilema en cuanto al uso en las empresas. Está también el tema en con qué fueron entrenados esos modelos de lenguaje, con qué data se recaba y además, qué otras cosas, por ejemplo, qué otras cosas estás dejando de ver por utilizar la inteligencia artificial. Ojo, yo creo que no es que hay que eliminarla, sino saber utilizarla. Es decir, saber de una manera cómo funciona ese ecosistema dentro de tu negocio, o sea, cómo funciona todo lo que es tu empresa, cuál es su valor agregado, cuál es lo que agregas más. Y luego, yo pienso que ahí habríamos que hacer como inteligencia operativa a nivel como de saber qué es lo que necesita la empresa realmente, porque hay personas, y eso lo hemos conversado mucho, que piensan que su único objetivo es vender y ya, o piensan que necesitan un sistema de marketing o una automatización y cuando uno va a ver el fondo del negocio,
hay otros problemas de base que si no se atacan a tiempo, la automatización simplemente no funciona. Exactamente. La automatización debe ser la respuesta efectiva a algo que se quiera solucionar. Y eso interviene mucho en la toma de decisiones. Entonces, claro, inteligencia operativa o consultoría de negocios, pero no a la antigua usanza, sino con los nuevos paradigmas. ¿Cuáles serían esos nuevos paradigmas? Ok, diría que uno, saber que ya las decisiones no se toman únicamente por datos procesados por humanos. Es decir, pueden ser incluso datos procesados a un segundo nivel. Aunque suene muy abstracto, siempre se hace, ¿ok? Es algo muy Ok. rutinario. Es decir, nosotros hacemos una entrada de datos dentro de estos modelos de lenguaje, que eso sí nos sirve muchísimo, es decir, para sistematizar data bruta, y luego esa recolección de ese dato tiene que ser de segundo nivel, es decir, tiene que haber automatizaciones con algo que se llama human in the loop. Es decir, en todo el bucle, en todo el flujo, tiene que haber un humano. Depende de la complejidad también. Tiene que haber una forma de que ambos, de que este engranaje funcione a la par con las personas. También para eso hay que saber qué métricas o qué tipo de información se quiere rescatar con el negocio. Por ejemplo, cuáles son los KPI que quieren alcanzar dentro de todo este sistema de automatización, porque las automatizaciones pueden servir para filtrar cierta información, para conocer a las personas o a los clientes o a los prospectos interesados y filtrarlos hasta cierto límite, llevarlos hasta una parte del embudo, pero al final, al concretar una reunión con una persona, con un humano que se encargue de comprender mejor tus sistemas o tus objetivos de negocio, ahí es que, digamos que ahí es que se puede engranar bien. Creo Exactamente. que, disculpa que te interrumpa, No te pero preocupes. ahorita hablando de esto que me estabas comentando, también hay otro patrón que veo que se repite dentro de la inteligencia artificial y es que, por ejemplo, las personas ahorita, todo el mundo tiene acceso a la IA y casi todas las consultorías que hacen las personas antes de llegar a un consultor vienen por la IA. Mira, es que la IA me dijo que hiciera esto, que hiciera lo otro, que hiciera aquello y a veces la IA es bastante autocomplaciente. Eso es un punto importante. Es decir, ahí por eso es que entramos en algo complejo de segundo nivel, porque tú le haces una primera consulta a la inteligencia artificial generativa y luego ya te da una respuesta probabilística. No tiene que ser certera, es muchas veces probabilística. No necesariamente tiene que ser la más objetiva o la real, dependiendo del contexto. Es decir, hay veces que no analiza todo el contexto y por ende te da juicios sesgados, tanto autocomplacientes como al no ver toda la Todo el complejidad entorno. del entorno del negocio, evidentemente te da respuestas homogéneas, en un texto además homogéneo. Ok, esto no quiere decir de nuevo que no se usen. Sí se tienen que usar, pero hay que saber cómo usarlas. Hay que incluso buscar la manera de que la inteligencia artificial no te quite habilidades, por ejemplo, la escritura o el pensamiento, porque esto, cuando tú agarras y escribes, tú puedes ver cosas que ni siquiera un sistema de este modelo de lenguaje como ChatGPT, que es el más famoso, o Gemini o Claude, bueno, y ahorita hay tantos que no hay uno más Demasiado. famoso, pero bueno, ahorita el quien lleva la batuta es Claude, que estos LLM o grandes modelos de lenguaje te pueden decir cosas, pero no te van a decir lo que tú puedes interpretar realmente y entender realmente. Entonces, dentro de este ecosistema, el que se queda al lado es el que no sepa cómo automatizarlo y desde qué punto. Es decir, tiene que haber una complementación. Tú tienes que conocer cómo funcionan estas tecnologías y Claro. saber cómo funciona tu empresa para que haya un engranaje mejor y para que realmente ese sistema o eso que tú quieras aplicar funcione. No sé qué te Al parece. final, sí, sí, claro, al final la inteligencia artificial es una herramienta. No es que uno tenga que alejarse de ella o no utilizarla porque es súper fundamental ahorita, digamos, en los negocios, en el marketing. Es algo que nos ahorra mucho campo de trabajo, o sea, nos ahorra Horas. muchas horas, exactamente. Horas en cosas rutinarias. Y exacto. Y ahorita hay muchas cosas que se pueden automatizar, sobre todo en áreas como el marketing, y también nos pueden extraer una data impresionante y nos pueden sistematizar muchos procesos, pero hay que saber cómo darle los comandos adecuados, hay que saber cómo utilizar los prompts adecuados y saber que no todo lo va a resolver la IA, porque muchas veces, y eso nos ha pasado a nosotros a nivel de negocio, que hemos tenido clientes que nos dicen, bueno, pero es que la IA me dijo que era de esta manera.
Ajá, pero ¿cómo lo formulaste? ¿Cuál es la pregunta que le hiciste? Mira, le hice esta pregunta. Ajá, pero en esta pregunta se vio tu problema de base, pero no se vieron estas otras áreas, estas otras aristas que estaban alrededor de tu entorno, de tu ecosistema de trabajo. Entonces ahí es que la IA en gran medida es muy autocomplaciente en muchos casos y entonces, aunque yo creo que aunque uno lo setee o le coloque un prompt adecuado, siempre en un momento va a verse como homogeneizado. De hecho, creo Claro. que ahorita se está viendo mucho. Es importante, por ende, saber cuestiones o ver, profundizar en áreas como la arquitectura logística del negocio, la arquitectura o cómo tú estás implementando ciertos sistemas o ciertas estrategias comunicacionales o de mercadeo o incluso de operatividad y cómo cada una de esas áreas se complementan, porque las automatizaciones en marketing pueden ser muchas, pero hay otras áreas, por ejemplo, las ventas, por ejemplo, el tema de sistematizar los leads, saber cuál leads puede cumplir con tus requisitos o cuál leads no, a la hora de investigar algún tipo de palabra clave en cuanto al SEO. Es decir, son muchas áreas. Incluso con las estrategias de contenido, que muchas veces también lo hemos escuchado, que se cree que todo se hace por medio de la IA y no es del todo así, porque en un momento que ya uno está como sobresaturado de este tipo de estímulos, este tipo de lenguaje de comunicación, hay que salir del patrón y partir por entender al consumidor, entender qué es lo que quiere el negocio, el empresario y el consumidor. Y a partir de ahí decir, mira, tenemos que agilizar a nivel financiero esto, este es el hito a nivel operativo, este es el hito a nivel comercial y después, a partir de todos estos como objetivos pilares, es que se dice, mira, esto se puede automatizar, esto se puede delegar de alguna manera y todo esto. Ahora, Claro, lo que está sucediendo es ok, que una persona operativa puede hacer muchas áreas a la vez porque la IA puede hacer cuestiones que antes tenía que haber un humano. Por ejemplo, el data, la entrada de datos, pasar un punto comunicacional de un lado a otro. Son cosas que antes el ser humano era necesario porque no había una tecnología como los modelos de lenguaje que permitiera agilizar esto. totalmente. Y otro punto para ya ir cerrando es que cómo esto combina con el marketing. Es decir, todo esto es importante porque el marketing es un punto fundamental necesario dentro de todas estas áreas arquitectónicas de los negocios. Y lo segundo es que es necesario y relevante saber que las empresas de IA trabajan para un crédito, es decir, lucrarse. Entonces está el tema de la tokenización y el tema de saber cuánto es el contexto, si tus respuestas pueden ser realmente eficaces o no, es decir, las respuestas que te ¿Cómo se dan, sistematiza todo? cómo ellas pueden, porque últimamente están premiando la tokenización, es decir, que tú gastes más tokens a darte respuestas certeras. Y respuestas muy rápidas en muchos momentos. Y si tú le colocas individualmente alguna información según tu criterio, te lo va a dar de acuerdo a tu criterio, a tu panorama, a Exactamente. tu contexto. Ahora, me gustaría que hiciéramos como para ir concluyendo una serie de cuestiones o preguntas o puntos, tanto para finalizar el programa como para el próximo programa o episodio. Ok, ¿cómo sería esto? Bueno, ¿cuánto del texto que genera la IA ya tú lo detectas? Buenísimo. Ey, mira, me acabas de desbloquear algo porque no solamente es en el texto, yo me he dado cuenta que en los videos también se puede visualizar eso. La cantidad de videos que hay ahorita que son con los mismos guiones o con los mismos hooks que antes decían que eso era lo que viralizaba y Exactamente. todo esto y alimentaba el algoritmo y todas estas cosas. Ahorita todo el contenido en video está escuchándose incluso como lo habla la IA, contenido con ruido, con intención, estos tipos de palabras Pero que son bastante comunes ya. ahora, Y yo creo que estamos como cansados lo de que está escuchar. pasando también, disculpa que te diga, pero es para ilustrar más, es que puede ser que ese lenguaje que antes era nada más ambiente o escenario de lo humano, como ya hay una máquina que lo hace, ya ahorita es más difícil precisar que no es, que es de una cosa que suena como inteligencia artificial y que es humano, y eso va a hacer que el lenguaje trate de mutar a un lenguaje
híbrido en donde los modelos de lenguaje ya existen y están posicionados. ¿Qué Y otra? aquí hay otra pregunta que Ok, tengo. O sea, otra pregunta como más de razonamiento, ¿no? Porque muchos hemos dicho desde que salió la inteligencia artificial de que no nos va a reemplazar, que es una herramienta, que está en el trabajo, pero ya hemos visto cómo han salido una IA, otra IA, otra IA, una supera a la otra, una está por encima de la otra y cada vez hacen mejores trabajos. Claro, ahorita necesitan de los humanos para que lo operen, pero ¿hasta qué punto esto es así realmente? No estamos realmente asustados repitiendo este loop de que no nos va a reemplazar y realmente puede ocurrir algo. No digo que ahorita, digo que en un futuro. ok. Ahora, ¿Cómo podemos apalancarnos como profesionales? ¿Cómo hacer perfiles híbridos para sobreponernos a esta situación? totalmente. Ahora, preguntas también en el área del marketing, que es lo que nos interesa atacar, es, ¿sabes cuál es el punto en donde debes automatizar a nivel de mercadeo y cuál no? A nivel de tu Total. empresa, ¿sabes cómo descifrar esos KPIs tú y sabes cómo darle un mensaje o un contexto a la inteligencia artificial para que te dé una respuesta sin sesgos? Si tienes unas par de más para... A nivel de consultoría, ¿qué tipo de preguntas usualmente le haces a la IA? ¿Cuáles serían esas preguntas clave que sientes que te quitan el sueño de tu negocio y que de pronto en un momento los has pensado automatizar? Porque en un momento automatizamos todo con el boom, pero después nos damos cuenta que lo terminamos haciendo sin ayuda de la IA. Es Claro, como una especie de tira y encoge. claro, lo otro es que la automatización no ha sido completa. Es decir, por ejemplo, en Latinoamérica no es Claro. tan como se piensa. Es decir, hay muchas áreas. Lo que piensan como automatización es que yo tengo un chatbot, lo escribo y él me da respuesta, pero eso no es una automatización realmente. Entonces, ya para concluir, Exactamente. yo diría Temas de que chatbot. nos digas qué te parece incluso el título de algoritmo humano, que va muy relacionado con lo que estamos conversando, Paradójico. con el anterior programa, y evidentemente nos gustaría que se suscribieras a nuestro canal, comentaras y Nos dieras cualquier tipo de aporte, cualquier tipo de pregunta que tengas en torno a este tema que nosotros podamos ir, ir cuestionándonos y ir respondiendo a medida que avanzan los programas. exactamente para ayudar que a tu negocio específicamente. Es decir, lo que queremos es que estas preguntas o que estos podcasts ayuden a tu negocio y a tu estrategia de marketing digital. En este caso, sistema, que es lo que digamos que define a Digistic en este momento. Y que buscamos engranar todo lo que tiene que ver con el estudio del comportamiento humano, con la inteligencia artificial, porque no la vamos a dejar de lado tampoco, y también con todo lo que tiene que ver con estrategias que realmente sean efectivas. De Eso marketing. es lo que, por supuesto, eso es lo que estamos buscando. Entonces, antes de irte, recuerda suscribirte, darle a la campanita y si quieres, y bueno, nos apoyas muchísimo más y alimentas al algoritmo también, deja un comentario preguntando cualquier cosa que necesites. Así nos podemos también perfilar para próximos programas y mejorar Nuestro esto. contenido Gracias y nos vemos. en el próximo.